parte. Vamos a la mitad, creo yo, vamos a la mitad de esta serie que estamos viendo de la parábola del hijo pródigo. Hoy llegamos a una de las partes más hermosas, quizá, bueno, yo creo que la más hermosa es la de la semana que entra, pero es una parte muy, muy importante. Lucas 15, versículo 11, solamente para hacer un repaso, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, que esta es la parte que veremos hoy, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es la parte que estaremos viendo, haciendo nuevamente este repaso para los que no han estado en estas 2 semanas anteriores, haciendo un pequeño repaso. Bueno, entendemos, la parábola fue dirigida principalmente hacia los fariseos. Había un grupo de fariseos y había un grupo de publicanos y pecadores. Sí, los publicanos eran lo peor, eran la parte más odiada de la sociedad judía, y por el otro lado estaban los fariseos, que eran los consagrados, los que hacían todo bien. Eran un grupo de santurrones, gente religiosa, gente inmisericordia con nosotros, y estos son los 2 grupos que la parábola va dirigida principalmente hacia los fariseos. Sin embargo, hasta lo que hemos mirado, pues estaba describiendo a los publicanos y a los pecadores. Para los fariseos era claro que el hijo menor estaba perfectamente bien representando a este grupo de gente, a los pecadores, a los publicanos. Para ellos era claro que el punto era ese, y ellos podían haber entendido: ok, la historia tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Si tú menosprecias a Dios, te va a ir muy mal. Sí, y para ellos la historia tomaba un poco de sentido hasta este momento, que hay un cambio en la historia. Hay un cambio total en la historia. Vimos al hijo, cómo este hijo malgastó todo lo que tenía, desperdició su vida viviendo desordenadamente, y ahora se encuentra con la providencia de Dios, que lo deja sin comida, lo deja sin nada. Y ahora él, su primer plan para salir, vimos que esto, la conducta de una persona que peca, de un pecador, es: antes de arrepentirme, voy a intentar resolverlo a mi propia manera. Todos hemos pensado: yo lo puedo resolver, yo sé cómo salir de este problema, yo me metí en él, yo sé cómo me saco de este problema. Y lo que pasó es que se hundió más. Se acercó un ciudadano, vimos que un ciudadano, lo más probable es que se refiere a un ciudadano romano, y esto para los judíos para los fariseos era terrible, que un joven de buena familia se hubiera rebajado tanto a tener que mendigarle a un romano por trabajo. Para colmo, este romano, este ciudadano, no le dio empleo, sino que lo envió a cuidar cerdos. Para ellos ya no había más abajo de eso. Un judío cuidando cerdos era lo peor que podía pasar. Y es entonces cuando el hijo ya está en el hoyo, ya no hay más para abajo, y probablemente tú en algún momento de tu vida te has sentido así. A lo mejor algunos de los que están en este lugar se han sentido de esa forma, que dices: ya pisé, ya llegué al fondo, ya no hay más de esto, ya no puede haber más abajo. ¿Sí? Probablemente estás en ese lugar y dices: tengo que hacer algo, pero tu primera opción ha sido intentar resolver las cosas por tu propio modo. ¿Y cuál ha sido ese? Voy a buscar a la psicología, voy a buscar a mis amigos, voy a endeudarme, quizás es tiempo de ponerle pausa a mi matrimonio, quizás sea momento de dejarlo todo porque ya no puedo, ya estoy hasta abajo. Eso es solucionarlo a tu forma, pero vemos acá que este joven dijo de repente, dice: y volviendo en sí. Esto ya es un cambio impresionante en la historia. Quiero decir esto: la parábola del hijo pródigo representa el amor de Dios por los pecadores y la urgencia de un arrepentimiento genuino. Ahora, Jesús, desde que comenzó a predicar, él comenzó a predicar arrepentimiento.
Yo sé que quizá para ti, que has venido durante estos 2 años, yo creo que esta es una de las palabras que más has escuchado. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepiéntete, arrepentíos. Es una palabra que constantemente hemos escuchado, no porque yo quisiera que fuera así. Sencillamente es porque la Biblia así fue escrita, fue inspirada por Dios. Predicar expositivamente lo que nos hace es que nos da una dieta balanceada. Generalmente lo que menos nos gusta es lo que más bien nos hace, las cosas verdes, es lo que más bien nos hace, es lo que menos nos gusta. Nos gusta más la parte de animarnos, nos gusta más la parte, aquí hay lugares, aquí hay 2 lugares, ahí hay lugares, digo por si quieren sentarse. Si alguien me puede ayudar, por favor. Entonces es muy importante poder mirar todo esto, es importante que nosotros podamos ver, podamos entender que Jesús estaba refiriendo esta parábola principalmente por el aspecto del arrepentimiento, la necesidad de que la gente se arrepienta, la necesidad de que la gente cambie. Ese es el tema de lo que este libro, esta parábola en específico está tratando. Ahora dice la Biblia, ahí más adelante en Lucas 18, no vayas allá, los fariseos, dice esto Lucas 18, eran unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. Esta era la característica más grande de los fariseos. Los fariseos confiaban tanto en ellos mismos. Los fariseos amaban su forma de ser. Ellos pensaban, somos perfectos, lo hacemos todo bien. Ellos se amaban a ellos mismos y menospreciaban a todos los demás. Y aquí viene el cambio de la historia. Primer cosa, Jesús habló tanto del arrepentimiento, tanto de esta parte. Sin embargo, nunca dijo cómo nos debíamos arrepentir. Y esto fue algo que para mí tan significativo estudiando Lucas, porque de repente caí en esto. Si ustedes recuerdan, a unas semanas, unos meses antes vimos cuando Jesús le dijo, si no se arrepienten, van a perecer. Pero nunca dijo cómo hacerlo. Nunca dijo. El único modelo que tenemos de arrepentimiento es este. La parábola del hijo pródigo. Y es por eso que es tan importante poderla mirar. Pero hoy vamos a hacer un viaje a lo largo del Antiguo Testamento. Porque este hombre dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Ahora, primera cosa que ocurrió en él, volvió en sí. Ahora, ¿cómo fue que este hombre volvió en sí? Este hombre volvió en sí por la sencilla razón de que Dios lo hizo volver en sí. ¿Por qué? Porque anteriormente él había intentado solucionar el problema a su manera, a su forma. Pero ahora él vuelve en sí. El pecador no se puede arrepentir a menos que el Espíritu Santo haga una obra en su corazón. Es imposible para el hombre volver a Dios si el Espíritu Santo no es quien lo hace volver a Él. Entonces, dice él, ¿cuántos jornaleros? Ahora quiero que veas esto. Jornalero es una palabra que ocupa en griego que es mistios y se refiere a los peones más bajos. Lo más bajo que tú podías hacer en la escala económica era ser un jornalero. Los jornaleros estaban por abajo de los esclavos. Los esclavos tenían casa, los esclavos muchas veces eran considerados parte de la familia, pero los jornaleros trabajaban al día. Los contrataban por temporada solamente, cuando había temporada de cosecha los contrataban y después sencillamente les despedían. Eso era un jornalero. Pero él dice estas palabras: me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Yo quisiera que tú subrayaras esa palabra, he pecado. ¿Por qué? Porque yo quiero que hoy hagamos un viaje a lo largo del Antiguo Testamento y veamos que estas palabras, he pecado, las dijeron muchas personas. Ahora es importante que nosotros veamos, y yo te voy a pedir por favor, el siguiente tiempo, pon toda tu atención, porque por lo que yo he visto en Lucas, ya estamos a la mitad del Evangelio de Lucas. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de profundizar tanto en el tema más importante para tu vida. ¿Qué es el arrepentimiento y qué no es el arrepentimiento? Porque si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Si tú no te arrepientes, vas a perecer. Te vas a perder. Y algo que yo he dicho, y lo digo con mucho amor, es esto. Si alguno de los que está en este lugar terminara en el infierno, no será por falta de enseñanza. Será sencillamente porque entró en alguna de estas categorías que vamos a ver a continuación.
Dice Proverbios 28:13, apunta la cita si quieres. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amado, encubrir el pecado, tú puedes vivir encubriendo tu pecado, tú puedes vivir escondiendo tus luchas, tú puedes vivir escondiendo tus luchas, tus pensamientos, escondiéndolos de otros. Puedes vivir y lo peor que te puede pasar en tu vida es que nunca se descubra eso. Eso es lo peor que te puede pasar. Tú puedes decir, no, al contrario, eso es lo mejor que me ha pasado, que nadie se ha enterado de lo que he hecho. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque entonces no estás teniendo la oportunidad de arrepentirte. Quiero que vayamos al libro si quieres ir a apuntarlo como tú quieras, Éxodo 9:27. Vamos a ver un hombre que también dijo, he pecado. Éxodo 9:27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Qué palabras, no? ¿Qué palabras de Faraón? Si tú lo leyeras y no conocieras quién fue Faraón, cuándo dijo esto y por qué lo dijo, pensaríamos, oye, esto es una confesión muy linda. He pecado, Él es justo y yo y mi pueblo somos malos. Esta confesión parece muy buena, pero ahora quiero que veas por qué surgió esta confesión. El versículo 24 dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo de toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Sabes qué motivó a Faraón a decir, he pecado? El terror. Y hay mucha gente que muestra un arrepentimiento cuando se le vino la noche. ¿Sí? Como aquel hombre que está a punto de morir, le detectaron una enfermedad, siente que se muere, siente que se está muriendo y dice, perdóname Dios, perdóname por favor, porque he pecado. ¿Sí? Veía una broma que decía que los ateos, ¿cómo es el cambio de un ateo en un avión que está cayendo en picada porque ya no tiene combustible? Es ateo, después cuando ya ve que el avión va descendiendo se vuelve agnóstico. ¿Sí? Después se vuelve creyente, después se vuelve evangélico y termina remolineando al final, ¿sí? De la convicción que le entra. ¿Por qué? Por el terror. Amado, el miedo, mucha gente en el miedo dice, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Cuando sienten que todo se viene encima. En las noches cuando estás solo en tu casa y de repente entiendes que estás viviendo de una forma equivocada, estás viviendo de una forma desordenada, y estás solo en la noche y solo en la noche dices, perdóname Dios, perdóname porque estoy pecando, perdóname porque estoy haciendo mal. Pero despiertas a la mañana y vuelves a hacer exactamente lo mismo que hacías antes. Ese fue Faraón. Esto ocurrió al principio de las plagas. Y Faraón dijo, ya pequé, perdóname porque se nos está viniendo la noche. Estaba aterrorizado por lo que veía. Spurgeon decía, el arrepentimiento que nació en la tormenta murió en la calma. Muchos hombres que cuando estás a punto de perderlo todo, están a punto de perder familia, a punto de perder trabajo, a punto de perder amistades, a punto de perder promociones, a punto de perder todo, claman a Dios, perdóname Señor, perdóname, esto fue mi problema, te prometo que nunca más, y si tú me ayudas a salir de esto, nunca más volveré a hacer lo malo, perdóname por favor. ¿Y sabes qué pasa? Salen del problema y siguen siendo exactamente los mismos. Y ese es Faraón, un hombre endurecido, que solamente muestra temor a Dios cuando siente que la muerte lo está llevando, cuando siente que está a punto de caer, cuando siente que ya está a punto de perder absolutamente todo, cuando ve a las puertas a su familia, que está a punto de irse su esposa, que sus hijos ya están a punto de irse, que está a punto de perder el trabajo, que está a punto de perder todo debido a su vida equivocada, y entonces aterrorizado dice, perdóname, pero en cuanto las cosas se calman, vuelve a ser exactamente igual. Otro hombre que podemos ver está en Números 23, 24, y este hombre es impresionante. Balaam. Dice Números 23, 34. Dicho sea de paso,
de Faraón. De nada te sirve decir he pecado y decir perdóname cuando estás bajo la influencia del terror. ¿Sabes qué es lo peor de los evangelistas que predican en la calle? Si no te arrepientes, te vas al infierno y todo esto. Es que hay gente que sí lo cree. Si yo te preguntara cuántos de ustedes o cuántos nosotros tenemos miedo de quemarnos eternamente, todos tenemos miedo de eso. Y el solo hecho de pensarlo nos aterroriza y decir, perdóname Dios, o sea, me hace reaccionar, pero el arrepentimiento que nace del terror no sirve para nada. Porque en cuanto se calman las cosas, vuelves a hacer exactamente igual. Números 23, 22, 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Miren, Balaam es un personaje increíble. Te contextualizo si no te acuerdas quién fue Balaam. Balaam fue un profeta contratado para que maldijera a Israel. Lo increíble de Balaam era que él escuchaba a Dios y Dios hablaba con él. Es más, a él le habló una burra, ¿sí? En eso te parece a Balaam, aquí te habla un burro, ¿sí? A Balaam le hablaba, Dios le hablaba, pero tanto le servía a Dios como le servía al diablo, ¿sí? De hecho, Balaam al final da el consejo más diabólico que un hombre puede dar. Por un lado le dice a Balac, aunque me des todo el oro y toda la plata, yo no voy a hacer nada que Dios no me mande. Y dices, wow. Pero por el otro lado le da un consejo a Balac y le dice, si logras apartar que ellos adoren a Jehová, entonces serán tuyos. Es el consejo más diabólico que pudo haber dado. La Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores, y este es uno de los textos más mal entendidos. El énfasis no es ninguno puede servir a dos señores, porque sabes que sí se puede. Tú puedes servir a dos señores. De hecho, aquí hay gente que sirve a varios señores. Sirven a Dios, sirven al dinero, sirven a sus propios apetitos y sirven a muchas cosas. Sí se puede servir a dos señores. Lo que no se puede es tener dos señores. Eso no se puede. Y eso es a lo que Jesús se refería. Nadie puede servir a dos señores. O Dios es tu Señor o el diablo lo es. No se puede tener dos señores, pero sí se puede servir a varios. Solo que uno solo será tu Señor. Pero Balaam representa a los hombres que tú puedes mirar. El domingo son los mejores cristianos y entre semanas son los mejores pecadores. ¿Sí? Y es de la gente más difícil porque es gente de doble ánimo. Por un momento se muestran todos entusiastas, sirvo, y tú hablas con ellos y ves que, oye, necesitamos para tal cosa. Claro que sí, yo apoyo, yo sirvo, yo aquí estoy, pero en la semana hacen lo mismo allá afuera. Se portan exactamente igual que el mundo, se ríen de las cosas que el mundo se ríe, se comportan exactamente y apoyan. Lo mismo pueden dar una ofrenda aquí para aportar para algo y lo mismo pueden comprar cajas y cajas de alcohol para emborracharse con sus amigos. Lo mismo lo pueden hacer. Son buenos sirviendo a la iglesia y son buenos sirviendo al mundo. Y ese es el tipo. Pero Balaam dijo, he pecado. Pero el asunto es que él con la misma servía a Dios y con la misma servía al diablo. En él no había un arrepentimiento. Sencillamente dijo, yo voy a estar bien con todos. En la iglesia cuentan conmigo. Todo, mi dinero, mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo, aquí estoy. Y en el mundo también cuentan conmigo. Mis recursos, mi dinero y mi esfuerzo, ahí está al pie de la letra. Y por un momento tú ves que en la iglesia lloran, Señor, perdóname, estoy mal. Pero el lunes vuelven a hacer lo mismo. Tercer ejemplo de otro hombre que dijo he pecado. Primera de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Miren, Saúl era un hombre nada sincero. Para empezar, aquí estaba mintiendo. Saúl era un déspota. Saúl no le tenía temor a la gente. ¿Sí?
Él mandó a matar sacerdotes, él persiguió a David, él menospreciaba a la gente. Él fue un hombre terrible, Saúl. Pero lo que tenía es que era un completo cobarde. ¿Sí? A diferencia de Balaam, porque Saúl y Balaam se podrían parecer mucho, Balaam fue bueno pecando y fue bueno sirviendo, porque escuchaba a Dios. Saúl fue malo pecando y fue malo reinando. Porque sí, o sea, de hecho Saúl fue la persona que más veces dijo he pecado, se lo dijo a David varias veces. Cuando David le perdonaba la vida, le decía, he pecado, hijo mío, y eres mejor tú que yo. Y le hablaba tantas palabras, pero no era sincero en su arrepentimiento. Saúl nunca mostró sinceridad. Saúl nunca, solamente había momentos donde era descubierto y decía, híjole, ya la regué, ya estoy mal. Mira, no sé si has conocido gente alguna vez en tu vida que parece como si fueran de caucho, ¿sí? Que presionas y se queda como lo presiones, tú presionas el caucho y se queda así un ratito la forma, ¿sí? Pero después vuelve a ser exactamente igual. Hay gente, Saúl representa este tipo de gente. Gente que tú lo exhortas y le dices, oye, estás haciendo mal. Sí, es cierto. No, tú tienes toda la razón. Sí, es cierto, la regué. Y lo reconocen tan fácil. Y dices, ok, qué bueno. Y después vuelven a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y cada vez que los confrontas, agachan la cabeza como Saúl. Sí, tienes razón. No, sí. No, sí estoy mal, yo estoy mal. No me puedo justificar, estoy mal. Tú eres mejor que yo. Sí, pero solamente lo hacen por quedar bien con la otra persona. Solamente lo hacen por eso. Aún pueden llorar pidiéndote perdón, pero en el fondo de su corazón no están dispuestos a cambiar nada. No cambian. Y tú puedes decirle 100 veces, oye, volviste a hacer lo mismo, y lo vuelven a reconocer y dicen, sí es cierto, la volví a regar, y vuelven a hacer exactamente lo mismo. Son como corazones de caucho, que presionas y queda la marca, pero solamente queda un tiempo, y después vuelve a ser exactamente igual. Así era Saúl. Saúl, cada que alguien lo confrontó, él reconocía que estaba mal. David 2 veces y Samuel 2 veces. Y las 4 veces Saúl dijo, sí es cierto, yo la regué. Pero volvió a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y eso lo llevó, las personas que son así son personas que viven en una mediocridad. Como te decía, Balaam por lo bueno, fue bueno, era porque era bueno un tipo, por eso le pagaban lo que le pagaban, porque era bueno en lo que hacía. Saúl fue malo en todo lo que hacía. Un hombre cobarde, un hombre que se escondía, un hombre que cuando era un rey se escondió entre las valijas, un hombre que cuando vio un gigante estaba aterrorizado y no saber qué hacer, un hombre que cuando David lo enfrentó, temblaba, un hombre que no sabía qué hacer. ¿Sí? Pero siempre que era confrontado, reconocía que estaba mal, pero no cambiaba. Mira, amado, no te sirve de nada reconocer y tener una actitud dócil cuando eres exhortado. De nada sirve tener una actitud dócil y una actitud sumisa cuando alguien te dice, estás haciendo mal, amigo, amiga, estás pecando, estás regándola, esto está mal. De nada sirve si en tu corazón no hay una sinceridad de querer cambiar y de realmente reconocer. ¿Sabes cuál fue el problema de Saúl? Que Saúl decía, sí he pecado, pero después no hacía absolutamente nada por... ¿Qué tenía que haber hecho Saúl cuando David le perdonaba la vida? Llevarlo consigo al reino y volverlo a restaurar, pero eso nunca lo hizo. Simplemente lloraba y simplemente decía, ese es mi hijo David. Hablaba tan bonito Saúl cuando David le perdonaba la vida, pero nunca fue sincero en su arrepentimiento. Nunca lo fue. Sencillamente él seguía viviendo y después lo volvió a corretear y después lo volvió a corretear hasta que lo terminaron matando. Bueno, él se terminó suicidando. Era un cobarde, Saúl. Otro tipo de arrepentimiento. Este es el más extraño, Josué 7:20. Entonces dijo Josué a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel, y así he hecho. Te contextualizo en la historia. Ellos fueron a una guerra
Y Josué les dice, no tomen nada. Pero este hombre se encuentra unos vestidos, se encuentra unas cositas y se las lleva. Y entonces van a otra batalla y les va como en feria. Y Dios le habla a Josué y le dice, es que hay un anatema, hay alguien que pecó y hay pecado en el campamento. Y van hasta que llegan ahí. Entonces Josué le dice a Acán, da gloria a Dios. Declárame lo que has hecho y no me lo encubras. Ahora Acán sabía que el costo de esto era la muerte. De hecho, la historia termina así. Él reconoce su pecado y después es apedreado. Es lapidado y así muere Acán. Yo empecé a buscar comentarios y me encontré que grandes comentaristas como Matthew Henry, otros comentarios bíblicos que leí, no se ponen de acuerdo en cuanto a qué fue de Acán. Si Acán realmente se arrepintió, si Acán realmente fue sincero, o si Acán simplemente dijo eso porque pues, ya no le quedaba de otra. Ahora, si lo pienso de esta forma, si saben que lo iban a matar, pues a lo mejor se hubiera muerto negándolo, ¿sí? O meramente por dignidad reconoció las cosas. ¿Y sabes qué aprendo de Acán? Que hay un tipo de arrepentimiento que queda en duda. Y esto es muy triste porque a mí me ha tocado verlo. A mí me ha tocado muchas veces ir a un hospital a predicarle a una persona y esa persona a punto de morir dice, yo quiero conocer a Dios. Y le predicas, él hace una confesión de fe y salir de ahí pensando, yo al menos me ha pasado, habrá sido sincero, habrá sido real y eso yo no lo sé, porque no vi ninguna evidencia en su vida. Ahora tú dirás, bueno, y el ladrón que está a un lado de Jesús, está a un lado de Jesús. Jesús fue quien le dijo, hoy estarás. ¿Sí? El hombre que está frente a mí en un lecho de muerte no está delante de Jesús, está delante de otro pecador. Y yo no sé si lo que él hizo fue sincero. Y yo digo esto y lo digo con dolor porque tengo familiares que sí murieron. ¿Sí? Tengo familia que murió así y que no sé si fueron sinceros en su arrepentimiento. No lo sé. Toda su vida la vivieron como quisieron. Y a punto de morir intentaron reconocer a Dios. Pero yo no sé qué fue de ellos. No lo sé. Me gustaría poder asegurar y decir, Señor, pero nunca hubo una evidencia en ellos. Entonces, conforme sí, conforme no. Al final descansamos en Dios. Pero qué horrible llegar a ese punto, amado. Qué horrible llegar a ese punto de que nadie pueda dar un testimonio. A mí me ha tocado ir a funerales y llevar funerales donde digo, yo no puedo mentir respecto a la persona que está ahí, diciendo que está en un lugar donde nunca dio una evidencia. Porque ahora resulta que hasta los narcotraficantes se mueren y van al cielo, o sea, ¿por qué? Porque le pagaron a alguien y va y bendice y hacen una misa, hacen todo esto y ahora nuestro hermano descansa. Lo más seguro es que no está descansando, ¿sí? Qué horrible es eso. Qué horrible es no saber el destino de alguien porque nunca dio. Dices, toda la vida le predicamos, toda la vida le valió todo, pero a punto de morir dijo algo y pareció sincero, pero no lo sabemos. Y Acán es este personaje. Acán es un hombre que dice, he pecado, pero no sabemos si fue sincero, porque no vemos un fruto en él, en eso. Con esto te estoy diciendo, predica a la gente, predícale y háblale, y pues por fe creemos que están con el Señor, ¿sí? Pero qué triste es no poder decir, yo vi su vida, vi un fruto, y hay gente, su familia, la gente que estuvo cerca de él pueden dar un testimonio. Este hombre que está aquí adentro de esta caja, hoy está disfrutando de la presencia del Señor. No somos salvos por obras, ¿sí? Pero las obras dan fe de nuestra fe. Son una evidencia de nuestra fe, ¿sí? Por eso dice Santiago que la fe sin obras es fe muerta. Mi fe Dios la ve, pero ustedes no la ven, ¿sí? Ustedes lo que ven son mis obras. Ustedes pueden ver mi fe a través de mis obras. Ustedes no pueden ver mi fe, Dios sí. Entonces las obras dan fe, dan certeza de la fe que yo digo tener o que tú dices tener. Y el último personaje que vamos a estudiar, Mateo 27, para mí este es el más triste de todos. Porque fue el que estuvo más cerca de todos los que hemos visto, de un arrepentimiento.
y a la vez se quedó tan lejos. Porque si de alguien estamos seguros, mira, de todos los que hemos estudiado, todos los personajes que hemos visto, Acán, Balaam, Saúl, no podemos decir a ciencia cierta, no lo podemos decir a ciencia cierta, asegurar que están, que se perdieron eternamente. No lo podemos decir. Su vida indica que muchos de ellos lo fueron, pero no podemos asegurar eso. De Saúl no sabemos qué ocurrió al final de su vida, lo mismo de Acán, lo mismo de Balaam, ya no sabemos qué pasó después con él, ¿sí? No sabemos. Pero si de alguien estamos seguros que está y estará eternamente en el infierno, es de este personaje. ¿Por qué? Porque después Pedro habla de él como el hijo de perdición. Y ese es Judas Iscariote. Y al mismo tiempo fue el que estuvo más cerca de todos ellos de arrepentirse. El que estuvo más cerca fue el que se perdió. Y es el único que estamos seguros que no heredó la vida eterna. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Judas había hecho todo bien. Reconoció su falta, intentó, devolvió, confrontó con la misma gente con la cual había pecado él, fue y dijo: lo hice mal, la regué, aquí está, no quiero. Devolvió lo que le habían dado de dinero, ¿sí? Reconoció que había pecado y que Cristo era inocente. Pero ¿sabes qué ocurrió con él? El remordimiento y la condenación lo acabaron. Y él no pudo con eso. Y eso lo llevó a él mismo suicidarse. Me tocó conocer una persona en Alemania, un hombre ya adulto, que me conmovía tanto porque él estaba ahí en el centro de rehabilitación. Él me contaba su historia, y él había sido adicto, había vendido droga, había hecho, pero todo eso él me decía: yo nací en un hogar cristiano, mi papá fue pastor, mi abuelo fue luterano, un hombre adulto, y me decía: mi abuelo, no sé si ustedes han escuchado de un hombre llamado Bonhoeffer, un hombre increíble, un teólogo increíble. Dice, él conoció a Bonhoeffer, mi abuelo. Dice, todo lo hacíamos bien y yo no sé en qué momento yo me perdí. Pero tú le hablabas acerca de la gracia y él decía: no, eso no es para mí. Yo estoy aquí, pero yo sé que Dios ya no me puede perdonar. Y era tan sincero en su condenación. Y yo recuerdo que le hablábamos y él se enojaba y se hartaba y él decía: yo estoy perdido porque yo he hecho cosas terribles conociendo a Dios, conociendo de Dios. Yo dije y cometí infracciones más allá de lo que tú te pudieras imaginar. Y la condenación no lo dejaba. Yo no sé qué fue de él. Dita se llama. No sé qué fue de él. Pero amado, llegar a ese punto de condenación. Mira, el peligro de pecar cuando tú conoces a Dios. Porque todos los que estamos aquí llegamos a Cristo porque el pecado nos estaba destrozando, pero llegamos a Cristo y cambiamos. Pero el problema de cuando tú conoces a Cristo y tú vives una vida continua de pecado es que en un momento dado el diablo te puede atrapar en una condenación tal que tú digas: yo ya no puedo salir de aquí. Y si esa condenación se junta con la pereza, olvídalo. ¿Sí? Tú mismo te vas a llenar de tanta condenación, te vas a llenar de tanto remordimiento que no te va a dejar salir. Y el problema es este: si Judas hubiera recordado las palabras de Jesús que le dijo amigo antes de que lo entregara, y si él hubiera entendido este principio, que él en vida era amado. Amado, el problema del pecado es, lo más grave del pecado es
cuando te aleja de Dios al grado de llegar y decir, yo ya no me puedo acercar a Dios, o voy a esperar a que yo mismo arregle un poco, voy a limpiarme un poco, voy a hacer buenas cosas, voy a hacer buenas. Judas lo hizo, ok, ya la regué, pero ahorita voy a limpiar mi culpa, voy a correr, voy a decirles que pequé, voy a regresar el dinero, voy a limpiar mi culpa, después me voy a presentar con Jesús, pero no pudo. Porque, amado, tú no puedes limpiar tus culpas, yo no puedo limpiar mis culpas. Si tú intentas ser salvo por tus obras, te vas a perder. Si tú dices, estoy haciendo todo mal, estoy pecado, estoy hasta el fondo del pecado, soy un adicto a la pornografía, soy un adicto a cosas incorrectas, soy un adicto a 1000 cosas que no puedo controlar, no puedo controlarlo, pero ahora que pueda vencerlo, ahora que pueda quitarme un poco de eso, quiero por lo menos dejar de hacer, de mentir, de ver a personas que no debo ver durante un tiempo y después me voy a acercar a Dios. Nunca lo vas a lograr. Nunca. Sal de esa caja de autocastigo en la cual muchos se meten pensando, Dios ya no me puede perdonar de esto. Yo he pecado de tal forma, he olvidado a Dios de tal forma que Dios ya sencillamente ya me debe odiar. Amado, Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo. Amado, lo peor que puede pasarte en la vida es este tipo de falso arrepentimiento, de este remordimiento en el cual Judas cayó. Porque si tú vas a Él, Él te va a amar. No esperes estar limpio, porque no puedes limpiarte tú. Corre a Él como estás. Corre a Él como estás. Ve a Él así lleno de pecado, así lleno de todo lo que estás. Corre a Él y dice, Señor, así estoy. Así es como me encuentro. No he podido cambiar nada. Estoy cada vez peor, estoy cada vez más hundido. Lucho con mi naturaleza. Si tú luchas con tu naturaleza, que dices, no puedo controlar mi carácter, no puedo controlar mis impulsos, lucho con deseos sexuales, lucho con la homosexualidad, lucho con deseos de esta índole, enfréntalos, ve a Él así como estás. No esperes a limpiarte tú porque no lo vas a poder hacer. Lo que va a ocurrir es que te vas a llenar de condenación. Y el otro último que vemos es este joven que dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mira, amado, si estas palabras se hubieran quedado aquí solamente, no hubieran servido de absolutamente nada. De nada hubieran servido. Lo que le da valor a este versículo 19 es la mitad del versículo 20. Dice, y levantándose, vino a su padre. Amado, el pecado no te va a dejar levantarte, pero si el Espíritu Santo te ha hecho volver en sí, si tú estás escuchando hoy la predicación y algo en ti está diciendo, sí es cierto, soy yo. Estoy reaccionando, estoy entendiendo que estoy atrapado en esto, estoy atrapado en estos vicios, estoy atrapado en estas cosas. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado, porque yo no estoy diciendo que no lo has intentado. No estoy diciendo que te has tirado al pecado. Ahora, si en tu corazón nunca ha habido tristeza por el pecado, como dice Corintios, si tú nunca has experimentado tristeza por tu pecado, déjame darte un mal consejo. Ve al mundo y peca. Si no sientes ni siquiera tristeza por tu pecado, si ni siquiera sientes tristeza desde que estás fallando a Dios, amado, es mejor ve al mundo, corre al mundo, tírate al mundo. Quizá hundiéndote más vuelvas en sí, pero si permaneces tibio no hay esperanza para ti, no hay esperanza para mí, amado. Este joven si hubiera dicho solamente, pequé contra el cielo, no sé si se llama a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, y no se hubiera movido, se hubiera perdido. Lo que le dio valor a esto es cuando dice, se levantó. Levántate. Levántate y ve a tu Padre que te ama. Ve a ese Padre que te... Porque la pregunta sería, como hemos hecho todas estas semanas, ¿y dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Esperando a su Hijo. Esperándolo con los brazos abiertos para abrazarlo, para besarlo, para decirle, estás en casa, estás seguro.
yo no te condeno. Yo no. Y hay gente aquí que está luchando con condenación. Hay gente porque mira, y esto yo lo puedo hablar por mí mismo. Yo mucho tiempo luché con esto. Años de mi cristianismo yo luché con esto. Yo decía, Dios no me ama. Por eso es que yo repito tanto que si la doctrina más difícil de comprender no es la predestinación, no es el milenio, no es esto. Es entender que Dios te ama. Porque veo mi vida y veo cómo desde niño fui enseñado en el cristianismo y he pecado en cosas y he regado y he hecho cosas en mi vida pasada. Y mucho tiempo yo luché en decir Dios no me ama. Y mucho tiempo yo me esforcé por ser un buen cristiano, por querer ser agradable delante de Dios. Y me esforcé y me negué y luché. Y aunque tenía tentaciones de yo no lo voy a hacer, no voy a caer, no voy a regarla. ¿Por qué? Porque así Dios me va a querer, porque así Dios va a ver que me estoy esforzando, que me estoy guardando, que estoy luchando. Dios lo va a ver y de alguna manera un día me voy a sentir amado por Dios. Y yo lloraba cuando veía gente que te hablaba de cómo sentían el amor de Dios, cómo se sentían aceptados, cómo se sentían amados. Yo luchaba porque yo no me sentía así. Yo me sentía tan lejos de Dios, así como los fariseos. Veía mi comportamiento y para mí era mejor que el de muchos, pero yo no me sentía amado por Dios. Amado, si tú te encuentras en esa situación, tienes que volver a Dios. Tienes que volver a tu Padre que te ama. Amado, no endurezcas tu corazón como Faraón. No seas una persona que sirve a Dios y sirve al mundo como Balaam. No seas un hombre de doble ánimo y poco sincero como Saúl, que cuando te confrontas reconoces el pecado, pero en cuanto te pasa eso, sigues haciendo lo mismo. No seas como estos hombres. No seas como Judas, abrazando la condenación, abrazando la condenación, abrazándola. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer a punto de ser lapidada, Jesús dice: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y dice que desde el mayor hasta el menor todos se fueron. Y después vienen estas preguntas de Jesús que parecen preguntas absurdas. La primera pregunta que le hace esta mujer es: ¿dónde están los que te condenan? Dices, qué pregunta tan absurda, pues si se habían ido. ¿Por qué le pregunta eso a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Porque quería que lo entendiera ella. Y entonces le pregunta, ¿ninguno te condenó? Otra pregunta absurda para nosotros. Y después dice Jesús, ni yo te condeno. Ve y no peques más. La pregunta de Jesús es, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que pueden levantar su dedo y señalar y decir, tú eres lo peor? ¿Dónde están? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién? ¿Quién de nosotros puede levantar su dedo y señalar a otro y decir, él es de lo peor? ¿Quién de nosotros podría señalar a otro? Solamente alguno que estuviera cegado por el orgullo y tuviera el corazón de un fariseo, pero los demás entenderíamos, yo no soy mejor que él. Yo no soy, él quizá cayó en algo que a mis ojos es peor que lo que yo he hecho, pero del mismo modo Dios me ama a mí, del mismo modo Dios lo ama a él. Amado, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? ¿Quién te puede acusar? Si Cristo te perdona, ¿quién te puede acusar? ¿Quién te puede señalar? ¿Quién te puede menospreciar? ¿Quién? ¿Quién? Si Dios, el creador de todo, te acepta, te ama, te quiere, te espera, ¿quién? Eso no te debe decir, ok, pues entonces sigo viviendo así. No, te debe de llevar a lo que este joven hizo. Aquí vemos, como te decía, Jesús nunca dijo cómo arrepentirse, pero aquí hay un modelo de arrepentimiento. Primera cosa que él hizo, volvió en sí. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Esa es la parte que tú ni yo podemos hacer. Y no voy a entrar en este punto de entender, bueno, entonces esperemos a que el Espíritu lo haga. Si tú escuchas la predicación, es tu oportunidad de volver en sí. Pero primer cosa, este joven hizo, volvió en sí.
Segunda cosa, por fin reconoció que su padre era bueno. Porque dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Primera cosa, el Espíritu Santo te convence. Segunda cosa, te va a llevar a entender que tienes un Dios bueno. Tercer cosa, este hombre dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Tercer cosa, reconoció su pecado. Si tú no estás dispuesto a reconocer tu pecado, no estás dispuesto a arrepentirte. Si tú no estás dispuesto a confesar tu pecado, no estás listo para el arrepentimiento. El pecado tiene que ser confesado, no delante de un hombre. ¿Sí? O sea, no es que tengas que venir conmigo a confesar tus pecados. Los tienes que confesar delante de Dios y los tienes que confesar delante de la gente a la cual lastimaste. Si no lo haces así, no es arrepentimiento. Si tú le robaste a alguien y esa persona nunca se enteró, el arrepentimiento no consiste en decir, perdóname Dios, le robé a fulano de tal. Esa es la primera parte del arrepentimiento. La segunda parte del arrepentimiento es hablarle a esa persona, ¿sabes qué? Te robé, tú ni te enteraste. Y aquí está. ¿Sí? ¿Por qué? Otro punto que él dijo, he pecado contra el cielo ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Como digo, los jornaleros era lo más bajo de la escala económica, es decir, el hombre que está dispuesto a arrepentirse va a volver en sí por el Espíritu Santo, va a entender que tiene un Dios bueno, va a reconocer su pecado, va a confesar su pecado y va a estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Este hombre entendió, se acabó la fiesta, pero estoy dispuesto a ser un jornalero, a ser lo más bajo que hay, a empezar de cero. Y estoy dispuesto a enfrentar mis consecuencias. Muchos no quieren enfrentar las consecuencias, no se niegan al arrepentimiento por miedo a perderlo todo. Porque piensas, y si lo confieso, y si digo lo que he hecho, y pierdo mi matrimonio, y pierdo mi trabajo, y si confieso y pierdo mi respeto, y si pierdo mi lugar, y si pierdo mi posición, y si pierdo mi ministerio, y si pierdo a mis amigos por confesar, piérdelo, pero no te pierdas tú. Porque pecado no confesado es pecado no perdonado. Si tú no confiesas tus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará. Fue lo que leímos al principio. Si tú encubres tus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, este joven dice que se levantó. ¿Qué es el arrepentimiento? Jesús daba órdenes. Y dices que no, tú puedes pensar que no puedo arrepentirme, lo he intentado, de verdad que lo he intentado. Jesús daba órdenes que no se podían cumplir. Jesús le decía a los paralíticos, párate. Jesús le decía a los muertos, salgan. Jesús le dijo a Pedro, camina en el agua. Jesús daba órdenes. Cuando él decía, arrepiéntanse, no era una opción, era un mandato. Tú necesitas uno, te lo digo hoy, con la autoridad que Dios me ha dado, arrepiéntete. 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 Tienes una orden de Dios, hazlo. Confiesa tu pecado, acércate y le he regado, le estoy regando, ayúdame. Y dices que no he podido, le dices que lo he intentado porque lo has hecho en tus propias fuerzas. ¿Cómo es hacerlo en la fuerza de Cristo? Confieso, estoy dispuesto a enfrentar mis consecuencias, estoy dispuesto a enfrentar las cosas que me van a venir encima, estoy dispuesto a perderlo todo si es necesario. Y si se me viene la noche, Dios me ayudará. ¿Sí? Porque el arrepentirte y el confesar el pecado no significa que no va a haber ninguna consecuencia. Puede ser que pierdas mucho, pero va a ser más lo que vas a ganar. Vas a ganar a Cristo y vas a ganar una conciencia tranquila, vas a ganar paz y sobre todo vas a tener un testimonio del Espíritu a tu espíritu de que eres un hijo, de que eres una hija de Dios. Amado, y cuando te predico esto, me lo predico a mí. El primero que le llega a todo esto es a mí.
Yo necesito arrepentirme, tú necesitas arrepentirte. Amado, no dejes pasar más tiempo. Te repito, como te he dicho todas las semanas, esta parábola no fue contada para darle esperanza al hombre. Es decir, cuando quieras regresar, regresa, a fin que te están esperando. El mensaje de esta parábola es: vuelve mientras haya tiempo. Porque la vida se puede terminar en cualquier instante y no sea que termine siendo como Acán y que nadie sepa realmente cuál fue tu destino eterno. Amado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de poder volver a Dios. No la desperdiciemos. Terminé así la semana pasada y termino de esta misma forma hoy. La semana pasada le doy gracias a la gente que se quedó esperando. ¿Sí? Nos fuimos de aquí tarde, ¿sí? Pero hoy dispuesto estoy y estamos algunos. Si tú necesitas hablar, necesitas ayuda, quédate al final. Habla. Esto es lo que estoy luchando, esto es lo que estoy pasando. Y no importa si nos vamos otra vez a las 3:30, 4. ¿Sí? Tu alma vale mucho y entiende, tienes un papá que te está esperando. La semana que entra vamos a ver esta parte porque dice: me levantaré a mi padre y le daré pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y si cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes qué te espera? ¿Sabes qué le espera al pecador que corre sucio, oliendo al mundo? Corre a su padre. ¿Sabes lo que le espera? Un abrazo y un beso. Eso es lo que Dios no te está esperando con la vara y con un rayo para partirte en dos. Dios te está esperando con los brazos abiertos para decirte: ya llegaste a casa. Bienvenido. Y esto lo veremos la semana que entra y seguiremos viendo porque es tan increíble como este joven, el arrepentimiento no es un arrepentimiento perfecto, es gradual. Este joven, aún en esta parte, cometió algunos errores. Sí. Y eso lo veremos la semana que entra. ¿Cuáles fueron estos errores y que el Padre no le permitió? ¿Sí? Y terminaremos dentro de 15 días viendo la parte principal de la parábola. Porque hasta ese momento el hijo mayor sigue brillando por su ausencia. Pero es a él a quien estaba dirigida la parábola. Ponte de pie, por favor. Señor Jesús, no somos mejores que nadie. Y nuestra intención no es ser mejor que nadie, nuestra única intención es ser como tú. Padre, perdónanos porque pecamos. Perdónanos porque fallamos, perdónanos porque mentimos, porque cometemos tantas faltas. Hablamos de más, nos equivocamos tanto. Señor, yo te pido que nos perdones. Y que yo te ruego, Señor, que a cada uno de mis hermanos que está en este lugar le concedas el don del arrepentimiento. Le concedas el don de entender que el arrepentimiento es un regalo del cielo, no es un castigo, es un regalo. Es un regalo, es la oportunidad de volver a ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender que lo que define el cristianismo no es nuestra incapacidad para pecar, sino la capacidad dada por el Espíritu Santo para arrepentirnos. Señor, que entendamos que el arrepentimiento no es vergonzoso, al contrario, exalta a Cristo. Es más, hace que haya gozo en el cielo, hace que sonrías, hace que estés feliz. Cuando un pecador, cuando uno de nosotros nos arrepentimos, cuando uno de nosotros corremos, nos levantamos y vamos hacia ti, aún con errores, aún con ideas equivocadas en la cabeza, pero vamos a ti. Así como este joven, Señor, que se levantó y volvió hacia ti, aún con ideas equivocadas en su mente, en su cabeza, pero volvió, caminó hasta llegar a ti. Estamos conscientes que este personaje no existió, pero si hubiera existido, debió que haber caminado kilómetros hasta el punto de llegar a ti. Ayúdanos a poder caminar, entendiendo que hay un Padre que nos ama, que nos espera, con los brazos abiertos y dispuesto a aceptarnos una vez más y darnos un lugar en su mesa.
Te damos muchas gracias y te pido, Señor, que des el valor a mis hermanos de poder confesar sus pecados con la gente con la cual han fallado y de poderse arrepentir. Te lo ruego y te pido por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.